después que le votaron todas las barbaridades que está haciendo, se pudieron hacer gracias al voto de legisladores de las provincias avalado por los legisladores, por los gobernadores. Así que, muchachos, es medio tarde para enojarse, ¿eh? Pero bueno, ¿qué tal le vamos a hacer? Bueno, dejamos un ratito la política nacional, después vamos a volver a eso y nos vamos de nuevo a la política internacional. Ayer lo perseguimos, pero no lo pudimos encontrar a don Alfredo López Rita en Washington. ¿Cómo anda, Alfredo? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Pero Hola muy a bien. todos. Acá en la Argentina de siempre, ya sabe cómo es la Argentina, así que no vamos Como a... dicen, te ¿eh? vas una semana y cambia todo. Te vas 10 años y todo es igual. Yo no cambia mucho. No, algunas cosas sí, para peor lamentablemente, ¿no? Porque realmente Bueno, esto... pero por eso, el chiste es que cambia en una semana, pero en 10 años volvés y está todo igual que siempre. Ah, sí, realmente. Bueno, contame qué está pasando en el mundo. Vos que estuviste ahí en Naciones Unidas, bueno, Naciones Unidas no está en Washington, está en Nueva York, pero ¿qué se dice en Washington? ¿Qué dice la prensa americana, los súper especialistas, los que saben de esto, de todo lo que pasó en los últimos días? Bueno, hay mucha expectativa o mucho interés, cuanto menos, en lo que fue la visita que hizo, bueno, Benjamin Netanyahu, el premier israelí, a la Casa Blanca, y el posterior anuncio de un supuesto plan de paz para concluir la guerra o la avanzada israelí sobre Gaza contra particularmente Hamas, pero con las consecuencias colaterales brutales que eso ha implicado. Ayer hubo conferencia de prensa entonces y una presentación y luego unas preguntas en el Salón Oval, donde el grueso de la palabra lo tomó Donald Trump, donde anunció esta propuesta que básicamente son 20 puntos, pero digo, en primer lugar, digamos, hace de Gaza una zona de control internacional, con un acuerdo que en principio compromete a varios actores en la región. Esa es como la novedad, por decirlo de alguna manera. Vuelve a tener un rol importante Tony Blair, que había sido cuando deja la función de premier británico, se dedicó bastante a los temas vinculados al Medio Oriente, también el Banco Mundial, pero siempre tuvo un rol muy importante ahí. Vuelve Tony Blair, digamos, a ocupar esta mesa que él la describió, y donde Trump, de hecho, sostuvo que todos los actores involucrados le pidieron que él de alguna manera la coordine. Por lo tanto, en principio pareciera que esto va a estar también coordinado, liderado por el presidente norteamericano. Y a lo largo, digamos, de la conferencia, bueno, hizo palabras como muy elogiosas, más allá, fundamentalmente, digamos, me detengo más allá de otros actores, digo a los líderes del Medio Oriente, en particular la familia Al Thani en Qatar, los reyes saudíes, Ben Salman, el rey de Jordania. De hecho, llegó a tener hasta como palabras entusiastas, abriendo las puertas a que en un futuro no muy lejano también Irán se sume a esa mesa, que en realidad tiene sustento inicialmente en los que fueron los acuerdos de Abraham, que de hecho se ven interrumpidos precisamente. Acordate vos que cuando ocurren los hechos del 7 de octubre, muchos sostenían, o algunos sostenían, en esas tesis medios conspiracionistas, pero que son perfectamente legítimas al momento de analizar la política internacional, que el ataque, digamos, imprevisto, digamos, de Hamás podía o era una acción motivada por Irán respecto a un inminente acuerdo que estaba muy avanzado entre Israel y Arabia Saudita. Había una tendencia, digamos, de hecho, cuando luego Irán manda los drones a Israel, en ataque a Israel con drones, los que de alguna manera interrumpen el camino de esos drones es Jordania. Históricamente fue un enemigo de Israel.
Entonces se produjeron una serie de movimientos entonces que tendían a generar acuerdos verdaderamente importantes, porque recordemos también que al tiempo que Irán es el enemigo acérrimo de Israel y Estados Unidos, llamémosle, Irán es un pueblo, digamos, tiene una particularidad que son musulmanes chiitas, no sunitas, y al mismo Sí, tiempo pues, son persas y no son árabes. Es una civilización distinta o distinta. un tanto ajena a lo que es el mundo árabe. Entonces, adentro del mundo árabe siempre han tenido relaciones muy complicadas con Irán. Es decir, Irán es un No, hermano, viste, medio el primo, medio... de hecho, tuvieron 8 años de guerra con Irak. Así que, imagínate. Sí, 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 completamente, pero digo, más allá, efectivamente, pero digo, más allá de la guerra hay elementos que tienen principios en tradiciones que en este caso no son compartidas, entonces lo hace mucho más ruidoso. Después, como un dato de color, y como para hoy nuevamente Thomas Friedman, que cada tanto hablamos de él nosotros acá, que es el analista senior, estrella del New York Times, y es probablemente uno de los más grandes expertos a nivel global y en Estados Unidos sin duda respecto de la situación en Medio Oriente, un tipo que a lo largo de toda su vida adulta se dedicó a investigar y a seguir, y es un tipo que tiene muy precisa información, digamos, estamos hablando de un peso pesado del análisis político internacional. Él, bueno, hablaba de que celebraba un tipo antitrumpista, un tipo muy crítico de Trump, muy crítico de Putin, muy crítico de la guerra en Ucrania, pero muy crítico de Benjamin Netanyahu, pero él decía que debía reconocer que los promotores o quienes elaboraron este acuerdo, Kushner, Witkoff, algún otro más que anda dando vuelta por ahí del círculo cercano a Trump, decía que era como muy expectante, depositaba mucha ilusión, pero que lo veía muy difícil él. Porque básicamente, o sea, él es un dato interesante, porque encomia el proyecto, encomia a los actores, pero reconoce que las circunstancias actuales hacen muy difícil un acuerdo de paz por el nivel de odio, de bronca. Dice que lo Claro. que pasó desde octubre hasta acá, tanto las acciones de Hamás cuando empieza el casus belli, que fue una brutalidad total, y los exabruptos, digamos, el ejército de Netanyahu posteriormente, Sí, pues. hace que básicamente se haya llegado a un punto de muy difícil de retorno. Por eso el dato importante acá es el compromiso, y lo ves un poco en las palabras de Trump, que fue muy elogioso con los líderes de Oriente Medio, del mundo árabe, que toman a esto, dando a entender que, miren muchachos, que los que de alguna manera tienen que armar el scrum para que esto camine justamente son ustedes, es decir, los odios de ciertos sectores religiosos del Islam para con el Estado de Israel y particularmente la conducta que ha tenido bajo el gobierno de Netanyahu después, y al mismo tiempo el odio y el desprecio que ha generado la acción de Hamás, cuyos primeros victimarios son los propios pobladores de Gaza, Sí, pues. bueno, Las hace primeras que, víctimas. por supuesto, hace que Porque esto es estés en un estado... lo que hay que por ahí explicarle a la gente, ¿no? El ataque del 7 de octubre se lo habían advertido desde hacía un año a Netanyahu y como mínimo lo dejó suceder. Y los que hicieron el ataque sabían que después del ataque ese se venía lo que se vino, así que no hay ningún inocente, digamos. No, por eso estamos hablando. Sí, esas son informaciones que corren. Por supuesto que estamos hablando del punto más caliente de la Tierra, digo. Sí, pues, sí. Por supuesto que no hay ningún inocente ahí. Pero bueno, también hay que tener en cuenta, digamos, inclusive muchos sostenían que, digamos, que la familia, por poner un ejemplo muy sencillo y simplificando, que la familia eh, probablemente la familia de los niños que fueron muertos delante de sus padres, no van a querer ningún tipo de paz. Digo, él lo que plantea es que son tantas, no solo las tensiones hacia afuera,
sino fundamentalmente cómo aquellos actores que sean aquellos que van a llevar adelante las negociaciones y la paz, van a verse no solamente muy tensionados y condicionados por el frente externo, sino fundamentalmente por el interno. Entonces el costo político, el costo simbólico, y dice Friedman sobre todo el riesgo de vidas, recordemos el devenir de, por ejemplo, Isaac Rabin, hace que realmente la situación sea muy, muy, muy complicada. Sí, yo se lo preguntaba ayer si Netanyahu firma y cumple y entrega y se retira de Gaza, eso si no le va a pasar lo mismo que le pasó a Rabin, ¿no? Bueno, no lo sé, vamos a ver, no. Sí. No, a ver, acá hay un par de temas que también es interesante. Por eso, pasó ayer esto, hay que seguirlo, hay que estudiarlo, hay que ver cómo continúa la cosa. Pero hay varias preguntas también que en función de lo que hablamos el otro día puede dar lugar. Por ejemplo, que inmediatamente luego de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas ocurra esto, una semana después de que los países más importantes de Europa decidieron reconocer el Estado palestino. Bueno, algo tiene que ver. El mundo... Es una pregunta que uno podría pensar que sí. Vamos, hay que ver, pero podría ser que sí. Es decir, las razones por las cuales, llegado a este punto, de repente aparece la voluntad de tender a una paz. Nuevamente, hay un dato también interesante, contaba Trump en la conferencia esta de prensa, que él decía que estaba en vivo, estaba en el proceso, digamos, de reunido con líderes, sobre todo al teléfono con los líderes más importantes de Oriente Medio, del mundo árabe, y los llamaban cuando él ya unos días antes, porque no sé si vos viste, ya Trump empieza a advertir, creo que estamos frente a un escenario de paz posible. Él ya lo venía de alguna manera adelantando antes de esa reunión. Y él decía que los líderes europeos lo llamaban, ¿es verdad lo que estás anunciando? ¿Es verdad que...? Sí, pues. No, esto es un dato interesante porque, nuevamente, o sea, estamos diciendo, bueno, sí, la presión de los países de Europa al reconocer a Palestina, siendo, digamos, volviéndose sobre una posición de Europa de muchos años respecto de no ese reconocimiento, abría las puertas de una negociación de la que paradójicamente, y por eso yo te digo, bueno, no respondamos tan rápido, de la que paradójicamente no participó nuevamente Europa, porque fue nuevamente Estados Unidos con el mundo árabe, cuando en realidad también ese es otro dato. Pero ahí es lo que dijiste antes, Alfredo. Yo creo que Europa participó y presionó las actitudes de Inglaterra, de Francia, sobre todo. Después hasta de Italia, que no reconoce al Estado todavía, Giorgia Meloni, pero mandó una fragata de apoyo a la flotilla de paz que se está acercando. Francia también. El reconocimiento por unos cuantos estados muy importantes, justamente, entre ellos Francia e Inglaterra, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Yo no recuerdo que en la política internacional se haya generado en días así, alrededor de la ONU, paralelamente a los mecanismos de la ONU incluso, una presión tal como esta, ¿verdad? Me parece que... Pero por eso... Si recordás los conflictos árabe-israelíes desde el 48 en adelante, en general nadie se metía, y acá empezaron a meterse. Alguno diría, medio tarde, ¿no? Con tantos muertos que hay, pero lo hicieron, ¿verdad? Y condicionaron de alguna medida, supongo yo, no sé, para que Netanyahu entienda que no se la va a llevar de arriba. No lo sé, a ver... Más todo las críticas de las mismas universidades judías, de un montón de personajes internacionales, que no para nada, que son gente e instituciones que han apoyado siempre al Estado de Israel, pero que no están de acuerdo con lo que está haciendo en este momento el gobierno de Israel en Gaza. Seguramente, hay que ver una cosa, hay una expresión que utilizabas vos recién, que es la presión. Ahora, la presión está, de cierto punto de vista, sobrevaluada. Digo, la presión está para ser resistida. Entonces,
Una cosa es presionar, una cosa es ser un grupo de presión, otra cosa es ser un grupo de poder, otra cosa es presionar, otra cosa es, digamos, aguantar esa presión y seguir en el Sí, marco pues del sí, 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 programa o de la sí. acción política. Entonces, si Europa, si el rol de Europa, de esto que estamos hablando últimamente, que es una gradual y cada vez más menguada el rol internacional, hemos dicho Sí, sí. que va gradualmente adquiriendo cada vez mayor irrelevancia. Si el rol de Europa terminó siendo simplemente el de presión, bueno, o sea, lo único que haría es ratificar esto que estamos diciendo. Y que en todo caso, por eso te digo que lo importante y uno de los hechos nuevos es que el rol que asumen, y vamos a ver cómo se da, los países del mundo árabe. Porque Ujú. años atrás, los países del mundo árabe, Arabia Saudita, Turquía, de hecho Trump hizo palabras muy elogiosas con Erdogan, eran países que estaban, cuando no, totalmente mermados en términos de poder real, estaban al borde de la desintegración y colapso, como por ejemplo Turquía, ahora que me viene a la cabeza. Ahora, hoy por hoy lo que se está encontrando, también lo venimos hablando, y es que en este proceso de ordenamiento del orden mundial, valga la redundancia, países como Arabia Saudita, como Turquía, empiezan a tener un rol, digamos, de estabilizador muy importante en las denominadas potencias medias. Entonces, Sí, por pues. eso hay que ver el dato este nuevo, es ese rol a cumplir. Y otro tema también que no es o que llama la atención y que también podría, yo te diría, encender una luz amarilla, es que cuando vos has tenido, recién mencionabas los acuerdos de paz entre Israel y algún otro actor, como pudo ser, no sé, en los acuerdos de Camp David Sí, sí, todos entre... los acuerdos que marcaron desde Madrid hasta Oslo, digamos. Bueno, Pero efectivamente, cuando vos ves la aparición de un presidente estadounidense que promociona un acuerdo de paz, como por ejemplo fue Camp David con Jimmy Carter, con de un lado Menachem Begin y del otro lado Anwar Sadat. Eh, de hecho, ya conocemos el final de Sadat. sí, pues Y también. después Sí, lo sí, mismo, sí. años después, cuando ocurre los acuerdos de Oslo en la Casa Blanca, con Bill Clinton de anfitrión y de un lado Arafat y del otro lado Rabin, y ya conocemos el final de Rabin. Más allá Bueno, de eso, y el de Arafat también. No, no lo vamos a averiguar mucho. Pobre Arafat. bueno, es Bueno, discutible, pobre. es discutible, es discutible. La realidad es que, más allá de eso, no estoy insinuando nada. Lo que te quiero decir es que cuando se producían anuncios de programas de paz en la Casa Blanca entre un premier israelí, un presidente americano, había siempre del otro lado una contraparte. Sí, sí. Bueno, acá la contraparte no estuvo, ¿de acuerdo? Acá la contraparte no estuvo. Entonces, por eso te digo, de cómo termina la reunión ayer y Netanyahu termina diciendo, y los dos, porque creo que lo dice Trump, no me acuerdo si el primero y después lo ratifica Netanyahu y luego lo ratifica Trump, dice, apostemos todo, palabras más, palabras menos, a este acuerdo, confiamos en este acuerdo y sepan que si este acuerdo no tiene los resultados esperados, cita textual, palabra de Netanyahu, acabaremos el trabajo nosotros. Sí, pues sí, Y sí. Trump luego dice, nosotros respaldaremos que Israel acabe el trabajo. Entonces, de alguna manera, ellos, sin esa contraparte que está ausente en ese anuncio y que siempre estuvo presente en anuncios preexistentes o precedentes, acá no había nadie que ponga mala cara o mire como diciendo qué estás diciendo. Entonces, vamos a ver, nuevamente, lo que se dice acá, y me preguntabas cuál es el comentario. Bueno, hay una expectativa, pero realmente hay muchísima Sí, esa es lo que vos dijiste, tal vez la síntesis de lo que se hace, escepticismo. la pregunta que se hace Thomas Friedman en el artículo ese es si puede el plan de paz de Trump para Gaza superar lo que vos marcaste, una crueldad sin precedente. Nunca se llegó a tanto, sobre todo De un lado y del con otro. la población De un civil. lado Sí, y del pues de otro. un lado y del otro, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero fíjate vos, y el otro día
de un lado y del otro con proporciones totalmente distintas, por supuesto, Sí, pero quiero pues decir, sí, lo que pasó, el ataque de Hamas en Israel fue una cosa que quizá no se le dio la relevancia que efectivamente tuvo en términos de atrocidad, ¿de acuerdo? sí, Lo sí. que pasó ahí fue una cosa tremenda. Pero bueno, ahí digo, no me quiero ir de tema, pero otro día Lo que pasó y conversando y sigue pasando, cerramos. ¿no? Porque los pobres tipos que fueron secuestrados ahí siguen de rehenes y bueno, algunos fueron muriendo, bueno, a otros los devolvieron, pero Sí, sí, a uno le hicieron cavar la propia tumba, por sí, supuesto, de por todo. supuesto. A eso voy, digamos, llegado por eso te digo que el planteo es ese, es decir, llegado a un determinado, digamos, algunos plantean que, que la situación, o sea, los escépticos del acuerdo sostienen que se llegó a un nivel tal de ambas partes que hace muy complicado el Imposible retorno. volver Entonces, atrás. exacto, la prueba acá va a ser cómo van a hacer para reconstruir vínculos que ya de por sí estaban bastante mal, pero que después de esta guerra se llevaron a niveles verdaderamente intolerables. Entonces, ese es el desafío. Sí, pues. Vos el otro día, cierro con esto, no terminamos de conversar, nos cerramos abruptamente, pero vos decías frente al, porque, digamos, el tema guerra de Ucrania, y una de las discusiones que empiezan, fíjate que Trump llegó con un planteo muy, esto se resuelve rápido, y la cosa se va estirando, la solución es Sí, medio, pues. Sí, no sí, sí, sí. aparece. Sí, Bueno, entonces quiero decir, si te acordás, hace no sé cuánto ya, si un mes o dos, que ya me pierdo, Trump dijo que le daba cuánto, 2 días o 72 horas a Putin para decidir, porque si no iba a ver lo que le iba a pasar y qué sé yo, y después no pasó nada, y después lo llamó y se juntaron en Alaska, y después de Alaska, que bueno, ya anunció prácticamente que ganaba el Premio Nobel de la Paz, hasta ahora Putin no dijo voy a parar nada, al revés, está haciendo ataques cada vez más cruentos sobre Kiev. Así que eso es lo que te voy a preguntar. ¿Cómo se ve la personalidad de Trump así en la prensa y en los analistas serios de toda esta promesa que paré 8 guerras? ¿Qué guerras paró? Y larga así anuncios absolutamente, creo yo, lejanos a la realidad. ¿Cómo lo toman los analistas serios y la prensa en general? no, me da la sensación que, por eso, me parece que Trump tiene lapsus de mucho criterio y racionalidad, donde uno puede ver cierta, ¿cómo te diría?, cierto profesionalismo en ciertas cosas, y evidentemente después aparece con planteos totalmente fuera de lugar, contradictorios. De hecho, ese es el tema, digamos. Acá muchos dicen, bueno, no hace falta lo que él anuncia o dice en los micrófonos, es totalmente Sí, pues. irrelevante porque eso está mucho más muchas veces para consumo interno. Hay Acá lo una, hay importante, una, hay una frase de la nota de Friedman, que gracias que me la spoilereaste, acá la estoy leyendo, sí, sí, que que dice que es al revés. Infobae la pone en negrita, pero creo que es fantástica, decime si es cierto, dice, en Washington los funcionarios mienten en público y dicen la verdad en privado. En el Medio Claro. Oriente, los funcionarios mienten en privado y dicen la verdad en público. O sea, el mensaje no le dé bolilla a lo que diga Trump en público. Fíjate lo que hace en privado. Sí, no solamente en Washington y en general. Sí, Vos pero fíjate en que Occidente, acá, digamos. digo, acá en la política nuestra decían, bueno, no se preocupen en lo que yo digo, fíjense lo que yo hago, Ujú. un expresidente. Sí, señor. Pero y en Oriente, digo, por eso hay que entender que a veces hay que sacarse, ¿viste? Hay que tratar de entender bajo el paradigma cultural que corresponde. Porque de hecho hay una cosa que dice Friedman, no sé si está ahí o en la nota de New York Times, pero él dice, yo no le creo nada del anuncio a Netanyahu hasta que él vuelve a Tel Aviv y él Y- anuncie al pueblo israelí en hebreo. Sí, lo dice acá en esta en nota. hebreo. Bueno, entonces hay que entender que para aquellas pueblos o naciones en donde el factor religioso, como puede ser en el Estado israelí, o donde fundamentalmente, sobre todo en el mundo árabe, que además el componente y la relevancia que tienen esas lenguas semíticas, porque aparte es gracioso hablar de que el antisemitismo es contra los judíos, cuando Sí, en realidad sí, sí, semitas sí. son las lenguas
del mundo árabe y del mundo judío, es decir, las del tónco abrámico, eh, cuando ellos hablan a su comunidad en la lengua, ahí se produce un compromiso que en Occidente es completamente imposible de comprender. Mientras tanto, en Occidente, vos decís las cosas que más o menos son importantes que digas para mantener el orden público, para tener likes o lo que fuere, pero lo importante es que lo que vos acordaste en un despacho en el cual te diste la mano o lo que fuera. Entonces son cosas completamente distintas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, Y no los me quiero cambios, extender y que nos los estamos... cambios, y los cambios de Occidente, te complico la vida. Porque Mm, después de lo que ocurrió en Irán, y que lo vimos también en la Asamblea General de la ONU, a al-Yolami, perseguido de miembro de Al-Qaeda, terrorista internacional, y ahora le dieron la visa, es el jefe de Estado, jefe de gobierno de Siria, está todo bien, es fantástico, sigue con su misma barba de siempre. ¿Qué papel juega y todo lo que pasó en Siria se resolvió casi mágicamente? Pero supongo que sigue teniendo su peso en este ajedrez ahí, de algo juega. a ver, no sé si es un actor en sí mismo. Esto que vos decís, o sea, algunos países, o sea, lo que se dice mucho acá y en Europa es que este buen hombre está todo el tiempo a prueba. Es decir, nadie olvida su origen, su procedencia. Celebran y ven con buenos ojos esta reconversión, más bien reformista, llamémosle, sobre todo porque además permitió, digamos, la salida de Al-Assad, y lo que permitió fue justamente interrumpir los canales y la proyección de Irán. O sea, cuando vos Sí, ves el pues sí, sí, mapa, bueno, sabés que de alguna manera controlar Siria es de alguna manera tener una proyección de ataque frontal a Irán. sí. Y este hombre, de la manera en que puede, más allá de cuál sea su pasado y sus simpatías o preferencias, bueno, su acción permitió que eso se produzca, por Y lo vos decís que tanto, la sí. única garantía, con todo eso que estuviste diciendo y que a nosotros nos resulta tan difícil de entender, porque creemos, como dijo nuestra canciller, ¿te acordás que los chinos son todos iguales? Nosotros creemos que también que los musulmanes y los árabes y los medio orientales son todos iguales y no hacemos la diferencia. La garantía que tiene este hombre de Siria es que teóricamente nunca va a ser socio o amigo del régimen de los ayatolás, del régimen de Irán. En principio pareciera que no, pero la garantía no solamente es esa, sino que él mismo en su momento anunció que su rol era más bien de transición, y hoy Siria convocó, de hecho en Siria, si bien él conserva ciertos poderes ejecutivos que garanticen las condiciones básicas del funcionamiento del Estado y no el devenir de un supuesto Estado fallido, es decir, que garantice la justicia, que funcione la seguridad pública, que se pueda llevar adelante una representación en el orden internacional y la política exterior. Esas son las cosas que hoy por hoy el Ejecutivo de Siria garantizan, y mientras tanto hay una comisión nacional que se dedica, con juristas, con personas que vinieron del exilio, etcétera, a pensar el sistema político, la constitución. Entonces, ese proceso en Siria se está llevando adelante con un grupo de notables, y en el mientras tanto, el gobierno de este hombre, digamos, lo que hace es garantizar que ese proceso continúe. Ahora, él es un capítulo, una fase en un episodio que pretende tener una proyección más exitosa en el mediano plazo. Pero todo lo que nosotros estamos analizando está ocurriendo. Por lo tanto, acá nadie llegó a ningún lugar y hay que ver cómo se van a dar las cosas. Sí, Que el día claro. de mañana ocurra un autogolpe por vaya a saber qué circunstancia, esta comisión termina todos en el exilio y este muchacho se consolida como un autócrata, bueno, veremos. Pero esas son un poco las razones por las cuales Occidente tolera y ve con ojos no malos lo que está pasando en Siria. Date cuenta vos que de alguna manera, en todo el marco de todo este episodio, Siria no fue un actor que gravite o que No, pero determine, no. digamos, Bueno, acá hay que mirar un poco más a Turquía, hay que mirar sobre todo a Arabia Saudita,
Eso me parece que van a ser los actores más Más importante. importantes en el proceso. Te hago la última, y jamás va a aceptar las condiciones previstas en los 20, 21 puntos de Trump, que Israel lo deje, que se vayan, que se retiren si quieren, que aquí no pasó nada, Y pero eso, ustedes pierden, dejan el poder en Gaza. y esa es la pregunta que se hacen todos. Vos pensás que la misma autoridad palestina con Hamás no quiere saber absolutamente No, pues, nada. Parte del sector del pueblo palestino, y particularmente en Gaza tampoco, la comunidad internacional menos, y además Hamás fue, ayer lo decía, de hecho, en la conferencia de prensa, fue descabezado 3 veces, sí, pues, acordate. sí, sí. El número 1 que era, ahora se me fue el nombre, en Qatar, después Anwar, que era como el jefe del comando militar, que fue el que planificó lo mismo, y el tercero apareció muerto en el Líbano también. Es decir, que también es eso. Muchos dicen que buena parte del problema es que jamás perdió, no solamente sobre todo, digamos, no solamente a los mandos militares, sino a los mandos políticos y a los cuadros que estaban en condiciones de llevar adelante, digamos, un proceso como más o menos racional, en el caso de que se hubiesen dispuestos a eso. Es decir, acá hay que entender que parte del problema también es cuando vos no tenés una contraparte que esté en condiciones de responder por las acciones de la organización que dice representar, ¿se Sí, entiende? pues. Si vos te sentás en una mesa, por más que seas el hombre más malo del mundo, pero vos decís, lo que yo acuerdo, mi organización se cuadra, ok, podemos negociar. Ahora, si yo no tengo con quién negociar, porque resulta que esa organización terminó totalmente atomizada y cada uno, bueno, Hace lo que quiere. los Sí, pues. acuerdos, y la negociación va a ser bastante más problemática. Entonces, bueno, esa pregunta que estás haciendo vos es la pregunta que se hacen todos, y que al mismo tiempo un poco la comunidad internacional también propende a negocien, muchachos, porque o sea, va al exterminio. El problema no es que Gaza no va a ser exterminado. El problema es que si ustedes no digamos, acuerdan y de alguna manera deponen el accionar, las consecuencias va a ser que pagan justos por pecadores en la franja. Sí, pues. Y ese fue parte del anuncio también que me parece que se pretendió dejar bien en claro en el día de ayer. Sí, que es la preocupación, y esto es lo que está reclamando y presionando, si podés ponerle entre comillas, presionando prácticamente toda la comunidad internacional para que se termine el genocidio que está produciéndose en Gaza.